Esta nueva edición, esta nueva entrega en video de la clase de Matemática General pretende retomar lo que veníamos discutiendo en la entrega anterior, y la idea es hacer una breve síntesis, recordar y avanzar en los temas concretos de esta segunda entrega. Recordemos, en la clase anterior estuvimos definiendo el concepto de desigualdad. No lo vamos a repasar nuevamente, si ustedes desean pueden observar el video. Habíamos definido el concepto de inecuación, que era básicamente la desigualdad con alguna incógnita para poder determinar sus valores. Algunas propiedades importantes que nos iban a permitir realizar despejes y resolver inecuaciones, y algún ejemplo concreto de esta tarea. En esta segunda instancia lo que vamos a hacer es analizar de qué manera se pueden expresar las soluciones de una inecuación. Vamos a decir que son dos maneras, en forma de intervalo numérico o en forma de conjunto. Y vamos a observar unos casos particulares de inecuaciones, no en cómo está constituida la ecuación, sino a partir de la naturaleza de sus soluciones. Intervalo numérico. Esta va a ser una de las formas que encontraremos de definir la solución de una inecuación, las soluciones de una inecuación. En la teoría ustedes van a encontrar una definición de intervalo numérico. La idea es comprometernos en el intento de aportar alguna claridad al tema, y vamos a referirnos a la definición que nos encontramos en la Wikipedia de intervalo, que la pueden observar aquí en la imagen. ¿Sí? Dice que el intervalo, proviene del latín, sería un subconjunto que denomina I del conjunto más amplio de números, que es los reales por ahora, y que a tal subconjunto, o sea, a este subconjunto I, se le va a exigir que para cualesquiera V y W de I, o sea, cualquier par de elementos de I, cuando exista un B en R, de modo que sea intermedio de estos dos, se pueda satisfacer que B, a su vez, es un elemento del subconjunto I. Es cierto, nos hemos comprometido en aclarar, y esto no aclara demasiado. Bueno, pensémoslo un poco. Vamos a decir que un intervalo, este intervalo I, va a ser un subconjunto de los reales. No cualquier subconjunto. No puedo pensar en un subconjunto salteado donde está el 1, el 2 y el 3. No. Se va a requerir para este subconjunto, o sea, para el intervalo, que si existen dos elementos en I, cualesquiera, por supuesto, como es un subconjunto de R, también van a estar en R. Habiendo algún elemento intermedio entre estos dos en los reales, también esté en el subconjunto o en el intervalo. Sigue siendo borroso posiblemente, entonces vamos a apelar a una imagen gráfica. Vamos a decir que un intervalo entre nosotros, y que esto no trascienda las paredes de esta aula, vamos a decir que es una porción de la recta real. ¿A qué me refiero? Supongamos que tengo esta representación de la recta real, ¿sí? En la cual, una recta, caprichosamente determinados algunos números reales. Bien, vamos a suponer que queremos aquí entender que es un intervalo. Yo dije recién, es una porción de la recta. ¿Qué porción? Yo voy a decir un recorte. Este pedazo que va a ir desde -2 hasta 1. Entonces rápidamente alguien puede decir, este intervalo del cual estoy hablando yo es el número -2, -1, 0 y 1. No. Todos los números reales comprendidos entre -2 y 1. Con lo cual ya puedo estar pensando en la definición de conjuntos. Este conjunto serían todos los X pertenecientes a los reales, tal que, quedó feo, todos los X pertenecientes a los reales, tal que ese X va a ser más grande o igual que -2, más chico o igual que 1. Y con esto estoy anticipándome algunas cuestiones y nos viene bien. Este es el subconjunto del cual estoy hablando, y está contenido, está incluido en los reales. ¿Qué elementos están en el conjunto I? Todos los números comprendidos entre -2 y 1. Esto conforma un intervalo. ¿Por qué satisface la definición? Cualquier par de reales que ustedes quieran elegir ahí adentro, cualquier par de números reales, el intermedio que se elija también va a ser un elemento de ahí. Pensemos por el absurdo. ¿Qué cosa sería un subconjunto de R y no sería un intervalo? Por ejemplo, el conjunto A, que tiene A1, A2 y A3. A ver, la diferencia entre A
e I es que A tiene solamente a 1, a 2 y a 3, y que I tiene todos los valores comprendidos entre menos 2 y 1. Y bueno, ¿y dónde se rompe la definición? Y yo puedo encontrar que el número, por ejemplo, 1,5 o 3 medios, es un valor real, 3 medios está en los reales, y se cumple que 3 medios es más grande que 1 y más chico que 2. Sin embargo, no se cumple que 3 medios pertenezca al subconjunto A. Bien, esto no se cumple. Menos 3 medios no pertenece al conjunto A. Entonces, este es un subconjunto de A que no se constituye como intervalo. En cambio, I, como porción de la recta numérica, sí es un intervalo numérico. Bueno, habíamos definido el concepto de intervalo numérico. Lo que vamos a hacer ahora es clasificar los intervalos numéricos y de paso representarlos gráficamente y en forma de conjunto numérico. Los intervalos numéricos se van a clasificar en cerrados, en abiertos o en una mezcla de ambos. Veamos algunos ejemplos. Consideremos la recta real y en la recta real los valores A y B, donde evidentemente A va a ser menor que B. El primer caso que vamos a considerar es el de todos los números reales, tales que estos números X reales sean mayores o iguales que A y a la vez menores o iguales que B. ¿Qué estoy diciendo? Que van a estar todos los reales entre A y B conteniendo a A y a B. Esto lo vamos a representar de la siguiente manera, con un corchete en A y un corchete en B y sombreando la región comprendida entre ellos. Aquí estoy identificando el intervalo con extremos A y B y estos extremos son cerrados. ¿Qué significa que los extremos sean cerrados? Que forman parte del intervalo, que el elemento A y el elemento B son elementos del intervalo referido. Bien, que a su vez, y en este caso vamos a decir que A es el primer elemento y B el último. Este sería el tipo de intervalo que definiremos como cerrado. Contiene a sus extremos y los extremos a la vez van a ser primer y último elemento. Bien, pero ¿qué pasa si defino otro intervalo? Llamémoslo n. Digo los x pertenecientes a los reales, tales que x es más grande o mayor que a y a la vez menor que b. Nótese que esto es menor estricto y mayor estricto, depende de cómo lo estemos mirando. Con lo cual, A y B no forman parte del intervalo, porque A no es menor que A. No es mayor que A, quiero decir, y B no es menor que B. En este caso, la representación gráfica se hace mediante el uso de paréntesis, que acá están un poco feos. Y estos paréntesis nos van a indicar los extremos del intervalo, pero guarda, ojo al piojo. En este caso, A y B no forman parte del intervalo referido. ¿Bien? No son elementos del intervalo. ¿Son extremos? Sí, pero no elementos del intervalo. Este es el intervalo que vamos a definir como abierto. Entonces leemos y decimos que el intervalo abierto no contiene a sus extremos, es decir, los extremos del intervalo no forman parte del mismo. Sirven en todo caso para anotarlo, para referirlo. Bueno, decía que podían haber algunas variantes sobre esto. Bien, imaginemos lo siguiente, voy a arrancar en forma gráfica. ¿Qué tengo aquí? Aquí tengo el intervalo de números reales que son mayores o iguales que A, porque está indicado A en forma cerrada, y menores que B. Entonces este sería, por ejemplo, P, el intervalo P, que vamos a decir que es el intervalo de todos los X pertenecientes a los reales, tales que X es mayor o igual que A y a la vez menor que B. Este es uno de los casos mixtos a los cuales hacía referencia. Podemos pensar, a su vez, en algo todavía más extraño. Fíjense ustedes lo que voy a representar acá. ¿Qué estoy indicando aquí? Aquí estoy indicando el intervalo, lo llamaremos Q, de todos los números reales, tales que ese número real del que estoy hablando sea menor o igual que A. Este es un intervalo
que no va a tener primer elemento, porque no sabemos cuál es el número real más chico de todos los más chicos de A. Sin embargo, tiene un último elemento que es A. Bien, esto como definición. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Lo que vamos a hacer es escribirlo en notación de intervalo. En este caso se va a decir que este es el intervalo AB cerrado. Este es el intervalo AB abierto. Este es el intervalo AB cerrado en A y abierto en B. Y este es el intervalo, muy llamativo, cerrado en A y vamos a notar, esto está muy feo dibujado, es un 8 acostado, es el símbolo de infinito. Vamos a decir que en este caso es, me estoy olvidando el signo, desde menos infinito hasta A, cerrado en A. Bueno, vamos a analizar algunos ejemplos a partir de un intervalo expresado en forma gráfica. Lo vamos a convertir al lenguaje propio de notación de intervalos y a la notación correspondiente de conjuntos. ¿Qué tenemos aquí? Un intervalo, una porción de recta, como veníamos señalando anteriormente, con extremos menos 9 y 3. ¿Cuál es la particularidad de esta situación? Menos 9 es un extremo cerrado, quiere decir que menos 9 forma parte del intervalo, y 3 es un extremo abierto. 3 no forma parte del intervalo, es decir, en este intervalo que llamaremos I, y lo vamos a anotar en términos de notación de conjuntos inicialmente, este intervalo, este conjunto está formado por todos los x reales, tales que estos valores x sean mayores o iguales que menos 9, el mayor o igual habida cuenta de que menos 9 es cerrado, ¿verdad? Y menor que 3, menor estricto, ya que no toma el 3. En este caso vamos a decir que 9 pertenece al intervalo y que 3 no pertenece al intervalo, ya que 3 no es más chico que 3, es igual a 3. Acá hay algo interesante para destacar. Menos 9. Menos 9 es el primer elemento del intervalo. En cambio, si queremos señalar el último, no podemos decir que sea 3, porque 3 no forma parte del intervalo. El último elemento de este intervalo va a ser el número más grande posible menor que 3. Bueno, este número no está determinado, entonces no podemos establecer si tiene un último elemento el intervalo de referencia. ¿Cómo lo vamos a expresar en notación de intervalos? Es mucho más simple. Decimos el intervalo I tiene extremos menos 9 y 3. Menos 9 es un extremo cerrado, lo marcamos con el corchete como hacemos en forma gráfica, y 3 es un extremo abierto. Estas serían las tres maneras de definir este intervalo: en forma gráfica, en forma de conjuntos y en notación de intervalo. Analicemos otro ejemplo. Es muy parecido al anterior. Este es un intervalo con extremos menos 2 y 0. Ambos extremos son cerrados. Entonces vamos a iniciar por notación de conjuntos. El intervalo o el conjunto I son los x reales, tales que esos x o elementos de referencia son más grandes o iguales que menos 2, más chicos o iguales que 0 simultáneamente. En este caso, menos 2 va a ser el primer elemento y 0 va a ser el último elemento del intervalo. Ahora sí podemos decir que tiene primer y último elemento el intervalo con el que trabajamos. En notación de intervalos lo vamos a escribir del siguiente modo: el intervalo I tiene extremos menos 2 y 0, cerrado en menos 2 con un corchete, cerrado en 0 con un corchete. Bien, este intervalo sí tiene primer elemento y sí tiene último elemento. Otro ejemplo. Es un poquito más interesante o tiene alguna diferencia con los anteriores. Este es el intervalo de todos los números mayores o iguales que 0, ya que están a la derecha que 0, de 0 y toma al 0. Entonces, en forma de conjunto vamos a decir, este es el intervalo I, formado por los x reales, tales que ese x sea mayor o igual que 0. Simplemente esta es la única restricción que tendría para nuestros elementos del intervalo: ser mayor o igual que 0. Esto quiere decir positivo o nulo. Bien,
¿Cómo lo representamos en forma de intervalo? Vamos a decir el intervalo y es el intervalo que tiene extremos. Y acá está la cuestión. 0, cerrado. Y no hay un valor que sea cota superior de este intervalo. Por lo tanto vamos a decir que el extremo superior es infinito positivo. Como es positivo no hace falta aclararlo. Bien. Otro ejemplo similar al último. En este caso son todos los números más chicos que 3. Más chicos estrictos, el 3 no forma parte del intervalo, ya que podemos observar que en el extremo 3 es abierto. Entonces en forma de conjunto vamos a decir este es el intervalo I, formado por los x reales, tales que ese x del que hablamos sea más chico que 3. Chau, esto es todo en forma de conjunto. En forma de notación de intervalos decimos I es el intervalo con extremo. Extremo superior 3 abierto. Y extremo inferior, como no va a tener un extremo definido, decimos menos infinito. ¿Bien? Como dice Joaquín Sabina, resumiendo. ¿Qué hemos hecho hasta acá? Hemos definido el concepto de intervalo numérico, hemos representado intervalos en notación propia, en forma gráfica y mediante la notación de conjuntos. Y además hemos clasificado estos intervalos de acuerdo con la naturaleza de sus extremos. Si los extremos eran cerrados, si eran abiertos. Incluso hemos mencionado el primer y el último elemento en caso de que existiera en el intervalo. Bueno, la pregunta podría ser, ¿y para qué nos sirven los intervalos? Además de para poder aprobar esta materia, lo cual no es poca cosa, ¿no? Los intervalos nos van a permitir expresar, representar las soluciones a las inecuaciones que vamos a resolver. Pensemos, supongamos que tenemos esta inecuación. Vamos a retomar aquí algunas cuestiones que se mencionaron en el primer video en cuanto a las propiedades que podemos aplicar. Cualquier duda que surja en lo que vamos a hacer de acá en adelante, yo recomiendo, con énfasis, volver a revisar el primer video. Queremos resolver esta inecuación, lo que hacemos es aplicar la ley uniforme para la suma y agregar en cada miembro, sumar en cada uno de los miembros de esta inecuación una unidad. ¿Para qué hacemos esto? Pues es muy simple. Esta cantidad 1 que la vemos restando, queremos que se anule, que no esté más, que no nos moleste, que no distorsione la lectura del valor de x. Lo que queremos es que se anule. Para anular un 1 que resta, sumamos 1. Como queremos conservar la desigualdad, lo hacemos en ambos miembros. Operamos y como decíamos, nos va a quedar 3x en el primer miembro y un 4 en el segundo, porque 3 más 1 es 4. Bueno, ahora el valor que nos molesta es el 3. Volvemos a aplicar la ley uniforme, esta vez para la multiplicación, y multiplicamos por un tercio en ambos miembros. En realidad multiplicar por un tercio es lo mismo que dividir por 3, por eso lo estoy mostrando de esta segunda manera, ¿no? Bien, 3 dividido 3 es 1, con lo cual nos va a quedar finalmente que x es más grande que 4 tercios. X mayor que 4 tercios es la solución de la inecuación original. Entonces teníamos que para esta inecuación, esta es la solución. Por lo tanto podemos decir que el conjunto solución para el problema que estamos resolviendo son todos los valores reales mayores que 4 tercios. Suena mucho a intervalo, ¿verdad? Bueno, ¿cómo lo vamos a expresar? Que la solución es el intervalo 4 tercios infinito abierto en los extremos, o en forma de conjuntos, que la solución es el conjunto de los reales, tal que esos reales son mayores que 4 tercios, o mucho más simpático en forma gráfica, representando el intervalo de esta manera. Bien. Bien, vamos terminando ya, nos queda analizar algunas situaciones especiales. Consideremos, por ejemplo, la siguiente inecuación. La vamos a resolver rápidamente. Lo primero que hacemos es aplicar propiedad distributiva, 3 por 1, 3, bien, 3 por x, 3x. Merece una miradita profunda en esta cuestión, rápida a la vez. Es raro, hasta ahora veníamos despejando en primer lugar las cantidades enteras. Bueno, elijo sumar menos 3x en ambos miembros porque estoy viendo que acá 3x y 3x es lo mismo en ambos miembros, se va a cancelar y nos va a aportar bastante claridad. Entonces sumamos menos 3x en ambos miembros, nuevamente aplicando la ley uniforme,
Sumar menos 3 es lo mismo que restar 3. 3 y menos 3 sabemos que da 0. Y al final obtenemos 3 mayor que 7. Es decir, para la inecuación que estamos resolviendo, acabamos de encontrar esto muy extraño, ¿no? Que la solución es 3 mayor que 7. ¿Y ustedes qué opinan? ¿3 mayor que 7 tiene sentido? De ningún modo, ¿sí? 3 mayor que 7 es una desigualdad falsa. Por lo tanto, como 3 mayor que 7 es equivalente a la inecuación original, vamos a decir que para cualquier valor de x, el que sea, sustituido en esta inecuación, produce una desigualdad falsa. Por lo tanto, no hay ningún valor de x que la satisfaga y vamos a decir que la solución es un conjunto vacío. Bien, a diferencia de las inecuaciones anteriores que veníamos resolviendo, que el resultado era algún tipo de intervalo. Bueno, acá no hay elementos para la solución, es un conjunto vacío. Primera situación especial que analizamos. Vamos con la segunda, muy similar a la anterior, la inecuación, como para ahorrar trabajo. Pero bueno, vamos a empezarla a resolver. Aplicamos la propiedad distributiva. Nuevamente vamos a sumar menos 3x en ambos miembros, apelando a la ley de cierre, a la ley de uniformidad. Sumar menos 3 es lo mismo que restar 3. Plin, plin, cuentita, cuentita. Y quedamos con que 3 es mayor o igual que 3. Bueno, ustedes pueden pensar, bueno, lo mismo que pasó recién, muy parecido. A ver, tenemos una determinada inecuación, realizamos todas operaciones válidas y llegamos a esta expresión que, por ser todas operaciones válidas las que aplicamos y leyes propias correctas, son equivalentes las dos. Ahora, esta desigualdad, a diferencia de la anterior, del ejemplo que veníamos analizando recién, es verdadera. 3 es mayor o igual que 3. Eran 3 es igual, claro, mayor o igual. 3 es mayor o igual que 3. Quiere decir esto, que para cualquier valor de x que nosotros pretendamos sustituir en la inecuación original, se va a producir una desigualdad verdadera. Para cualquier x, el que sea, el número real que ustedes quieran pensar en este momento. Por lo tanto, vamos a decir que el conjunto solución de esta inecuación está formada por todos los números reales. Es decir, la solución es el mismo conjunto de números reales. Si queremos pensarlo en forma gráfica, en lugar de ser una porción de recta real, va a ser la recta real completa. Bien, estas son las dos situaciones especiales que quería analizar y con esto terminamos la segunda clase referida a desigualdades. Espero que